Buenas noches, hoy el Papa León XIV inició oficialmente su pontificado. Su agenda incluía el día de hoy una misa con los cardenales en la Capilla Sixtina, en el mismo lugar donde fue electo. En ella pidió a la Iglesia ser faro en un mundo donde se desprecia la fe. También habló de dar testimonio con valentía y humildad, y también vivir el Evangelio con autenticidad. El Papa también ha mantenido en sus cargos a la Curia Romana mientras toma un tiempo de reflexión. Por otra parte, fuera del Vaticano aún se mantiene la efervescencia de su anuncio. Yo como periodista estaba en el sector de la prensa, arriba del columnato, al lado de las campanas de la Basílica de San Pedro, y no veíamos desde ahí la fumata, sino que escuchamos el estruendo y dijimos, está. Y de inmediato empezaron a sonar las campanas y desde allí arriba podíamos ver cómo celebraba la plaza, cómo se empezó a llenar de personas, pero también cómo se iban llenando nuestros corazones de una expectación enorme, de alegría, fruto del Espíritu Santo que vive en la Iglesia Católica y tanto habíamos invocado en estos días para tener un nuevo pastor. Y después cuando dicen habemos Papa nuevamente, ¿cierto? Pero es un estruendo que no da miedo, es un estruendo que uno reconoce que es el pueblo de Dios que proclama con alegría el gozo de acoger al nuevo sucesor de Pedro. Con muchísima alegría porque es del continente americano, pero no solo es de Estados Unidos, sino que ha sido misionero en Perú, así que estoy muy contenta. El Papa León XIV, con gestos, emoción y mensaje, ha logrado conquistar a muchos la alegría. Por un Papa de nuestro continente es difícil de ocultar. Ver ayer cómo estaba intentando subir al vivo porque las conexiones se cayeron, hubo un fallo de las telecomunicaciones y cuando de repente empezamos a ver el humo, que en principio era como grisáceo, luego se fue aclarando más poco a poco y todo el mundo, tenemos Papa, una gran marea humana que se acercaba a la Basílica de San Pedro, y luego ver al nuevo Papa León XIV salir por la ventana, por ese gran balcón del pórtico de la gloria de la Basílica de San Pedro, con esa cara de bondad, con esa emoción, con esos ojos que se le había emocionado y que había llorado, me cayó muy bien. La expectativa por el nuevo sucesor de Pedro era mundial. Dentro o fuera de esta plaza de San Pedro, que ayer superó congregar a más de 100.000 personas, todos esperaban que la fumata blanca saliera y se descubriera su nombre. Habemus Papam. Estábamos en el autobús y de repente estábamos viendo que había una pantallita pequeña y dijeron que ya habían anunciado al nuevo Papa. Mi padre se enfadó un poco porque quería venir a verlo. Esta señora llora conteniendo las lágrimas, nos dice que se parece a Juan Pablo II. Está feliz por un Papa que le parece bueno. No solo ella contuvo las lágrimas hoy, el Papa León XIV también lo hizo. El padre superior de los agustinos, Alejandro Mural, lo conoce muy bien. Fue su vicario general por 12 años cuando el padre Robert Prevost fue prior superior de esta casa agustina, donde vivió durante todo ese periodo. Él explica por qué él creía que su hermano de congregación podría salir del cónclave siendo papa. ¿Sentían que podía ser electo papa? Sí. Primero por los medios de comunicación y después por conocerle a él. Y lo bien que lo había hecho en el dicasterio para los obispos, pues pensábamos que podía ser, y conociéndole el equilibrio que tiene, la capacidad de diálogo, de dejar hablar, de tomar decisiones si es necesario, conociéndole pensábamos que sí, porque realmente se ve verdaderamente la labor del Espíritu y de los cardenales que realmente buscan una persona que sea válida o que sea capaz de ayudar en los tiempos actuales. Es un Papa que porta la paz. Sencillo como uno, así nos describe Luigi al Papa León XIV. Él a diario le cocina aquí, donde venía a almorzar con sus hermanos de comunidad. Nos dice que come de todo. Empieza un nuevo pontificado con signos claros de un camino en donde la huella de Francisco estará presente, pero con una identidad propia que marcó desde su forma de presentarse al mundo. El nombre elegido nos revela más de esa iglesia que quiere el nuevo obispo de Roma. Vemos que ha llegado León XIV, un hombre que ha elegido el nombre de un gran papa que inició la doctrina social de la iglesia, pero también es el mismo nombre del mejor amigo de Francisco de Asís, el Fray León, y eso nos habla de que hay una continuidad. No solo el nombre, sino también las palabras que expresó Francisco el día antes de fallecer, clamaba por la paz en el mundo, que es lo que nos dice León XIV al iniciar, la paz esté con ustedes, emulando, ¿cierto?, y diciendo
diciendo lo mismo que había dicho Jesucristo resucitado. Después nos habla de una iglesia que tiene que tender puentes, mismo discurso, mismo relato del Papa Francisco. Y finalmente una iglesia sinodal, es decir, una iglesia que acoge laicos, mujeres, más horizontal, donde eso sí, todos tienen que asumir sus responsabilidades. Por lo tanto, se está delineando sin duda un pontificado en continuidad con el Papa Francisco, marcado por la cercanía a los pobres, por esa doctrina social que fue lo primero que se dejó anotar con su nombre. Cardinalem Prevost. El Papa debe ser sostenido con oraciones. Esta es la parroquia que le correspondía en Roma. Desde ahora, aquí y en el resto de las iglesias del mundo se pedirá, oremos por el Papa León XIV. Quiero comentarles que también hoy tuvimos la oportunidad de ver y escuchar a algunos de esos cardenales electores que estuvieron en ese cónclave y estaban con un gozo enorme después de salir de esta misa. Abbiamo un pastore che ci ha dato lo Spirito Santo e questo è bello, anche devo dire che mi piace molto che 133 persone così diverse di tutto il mondo ci troviamo en un ambiente de fratelanza. Por otra parte, también tuvimos la oportunidad de conversar con un fray agustino. Él nos cuenta qué hizo el cardenal Prevost antes de entrar al cónclave, qué le gusta, cómo ha vivido este momento antes de ser papa. Esto y más a regresar desde el Vaticano.